Es lunes. Abres los ojos antes de que suene la alarma, no porque tengas que salir corriendo, no porque hayas dormido con la ansiedad de una factura esperando al final del mes. Abres los ojos porque entra luz por la ventana y por primera vez en mucho tiempo, tu vida no empieza apagando un incendio. Te quedas unos segundos mirando el techo. No hay un mensaje urgente del banco ni esa sensación de que el día ya te debe algo antes de poner un pie en el suelo. Solo hay silencio. Te levantas, pones café, abres la ventana. La ciudad sigue igual de rápida ahí fuera. La gente sigue con prisa. Los coches siguen pasando. Pero dentro de ti algo cambió. Ya no necesitas sobrevivir a cada semana. Ahora puedes decidir cómo quieres vivirla. No te hiciste rico de la noche a la mañana. No apareció una cifra mágica y de repente todos tus problemas desaparecieron. Pero un día, sin darte cuenta, llegaste a este lunes. Un lunes en el que tienes margen. Margen para respirar, elegir, ayudar a los tuyos sin destruirte y construir algo que no dependa de que alguien te dé permiso. Y mientras sostienes la taza caliente entre las manos, recuerdas a la versión de ti que está viendo este video ahora, la que revisa cada gasto, la que siente que va tarde, la que intenta aprender algo después de un día cansado, la que se pregunta si tanto esfuerzo sirve de algo. Este video es para esa persona, para decirle que el futuro que imagina no empieza cuando llegue el dinero. Empieza en las decisiones que hoy nadie está aplaudiendo. El primer cambio. Ya no miras el precio con miedo. Vas a la cocina y preparas algo sencillo. No porque tengas que demostrar que ahora puedes comprar cualquier cosa, porque ya no sientes que cada compra básica es una negociación con tu tranquilidad. Antes mirabas el precio de todo 2 veces. El supermercado, el recibo de la luz o una avería. Cualquier gasto inesperado podía cambiar el tono de tu semana. Y no había nada vergonzoso en eso. Solo estabas intentando llegar. Pero ahora abres la nevera y no sientes pánico. Puedes hacer una compra sin calcular si te dejará sin aire hasta el siguiente ingreso. Puedes arreglar algo que se rompe sin que parezca que el mundo se cae. Esa es una de las formas más silenciosas de lograrlo. No el coche que otros ven, no la foto que recibe likes. La tranquilidad de saber que una avería no decide quién eres durante los próximos 30 días. Y quizá esto te parezca poco espectacular, pero piensa en lo que significa. Significa que construiste un colchón cuando nadie te obligaba, que aprendiste a diferenciar un capricho de una prioridad, que dejaste de gastar para parecer que te iba bien y empezaste a construir para estar bien de verdad. No fue una decisión enorme, fueron muchas pequeñas. La tarde que no compraste algo solo para encajar, el mes que guardaste una parte, la habilidad que seguiste practicando cuando todavía no daba resultados. Nada de eso parecía épico mientras ocurría, pero cada decisión fue dejando una piedra en el camino hacia este lunes. Y ahora, con algo tan pequeño como un desayuno tranquilo, entiendes que el dinero no compró tu vida, compró espacio para vivirla. La mesa, cuando puedes invitar sin calcular la cuenta, y cuando ya no tienes que medir cada respiración, empiezas a notar para qué querías ese espacio. No era solo para ti. Unos días después, invitas a tus padres a comer, no a un sitio elegido para impresionar a nadie, a un lugar que sabes que les gustaría, una mesa junto a una ventana, pan caliente, tiempo suficiente para hablar sin mirar el reloj. Tu madre abre la carta y hace ese gesto automático de buscar lo más barato. Tú sonríes, le dices, pide lo que te apetezca, y esta vez no lo dices como una frase bonita que luego te obliga a mirar la cuenta con miedo. Lo dices con calma. Tu padre habla de una anécdota antigua y de un plan que lleva años posponiendo. Y por un rato no habláis de deudas ni de si llega el dinero a final de mes. Habláis de vida. Eso es lo que querías proteger. No querías dinero para hacer sentir menos a nadie. Querías que las personas que amas tuvieran menos miedo. Querías poder decir, yo me encargo de esta vez, sin convertirte en el salvador agotado de todo el mundo. Porque también aprendiste algo importante en el camino. Ayudar no es pagar cada problema ajeno. Ayudar es estar presente cuando puedes, poner límites cuando hace falta y crear una estabilidad que no se derrumba cada vez que alguien necesita algo. Tal vez pagas una formación. Tal vez conectas a alguien con una oportunidad. Tal vez simplemente das una comida tranquila y escuchas sin tener que mirar el reloj. La verdadera riqueza no es que todos dependan de ti. Es que tú y los tuyos tengáis más opciones. Y esa mesa, con risas que antes parecían imposibles, te recuerda por qué empezaste. El trabajo. Ya no trabajas solo para escapar, pero esa tranquilidad no apareció porque un día dejaste de trabajar. Apareció porque aprendiste a trabajar de otra manera. Vuelves a casa y abres tu agenda. Tienes trabajo que hacer, un proyecto que mejorar y una habilidad que todavía te obliga a estudiar. La diferencia es que ya no haces todo desde el miedo. Antes aceptabas cualquier cosa porque necesitabas cobrar y te callabas cuando alguien te trataba mal. Ahora no eres invencible, pero tienes margen. Puedes elegir mejor. Puedes preparar una propuesta sin desesperación. Puedes rechazar una colaboración que no encaja. Puedes tomarte un día para pensar antes de decidir. Ese es el tipo de libertad que casi nadie enseña en redes. No es despertarte en una playa sin responsabilidades. Es poder trabajar en algo que te importa sin sentir que cada decisión define si comes el mes que viene. Y quizá lo más bonito es que recuerdas el inicio. Recuerdas el primer mensaje ofreciendo algo que todavía no dominabas. La primera venta pequeña y los meses en que ganaste poco y aún así, seguiste. No construiste todo de golpe. Construiste pruebas. Pruebas de que podías aprender, de que podías resolver,
de que podías mejorar una vez más. Y esas pruebas se convirtieron en confianza. No confianza de todo saldrá perfecto. Confianza de, aunque algo salga mal, sabré qué hacer después. Y cuando miras lo que tienes ahora, también recuerdas lo que nadie vio. Las noches en las que apagaste una serie para terminar una lección. Los fines de semana en los que dijiste no a un plan. Las veces que revisaste tu presupuesto en lugar de evitarlo. También recuerdas las dudas. Hubo meses en los que nada parecía moverse. Hubo personas que no entendieron por qué estabas tan centrado. Hubo días en que tu energía se acabó y tuviste que descansar sin sentir que estabas perdiendo el tiempo. Porque lograrlo no significó convertirte en una máquina. Significó aprender a cuidar tu energía para poder seguir. Descubriste que descansar no era rendirse, que cambiar de estrategia no era traicionar tu sueño y que un mal mes no borraba los anteriores. No llegaste hasta aquí por aguantar dolor sin pensar. Llegaste porque aprendiste que esfuerzo tenía sentido y que esfuerzo solo te estaba rompiendo. Dejaste de perseguir el orgullo de estar ocupado. Empezaste a perseguir resultados que te daban más tiempo, más salud, más tranquilidad y más capacidad de elegir. Y cada vez que alguien te preguntaba por qué estabas haciendo todo eso, quizá no sabías responderlo bien. Ahora sí, lo hacías por este lunes, por este café sin ansiedad, por esta mesa con tus padres, por poder construir sin sentir que estás a una factura de volver al principio. Y esa es la parte que nadie puede mostrarte en una cifra. Porque sí, tu cuenta cambió, pero no fue lo más importante. Cambió cómo hablas contigo. Antes, cada error parecía demostrar que no eras capaz. Cada rechazo parecía una señal de que debías volver a lo conocido. Cada persona que avanzaba más rápido te hacía sentir tarde. Ahora sabes que ir lento no es estar perdido. Sabes que un rechazo es información, que una habilidad se construye a repetición, que alguien puede ir por delante sin que eso convierta tu camino en un fracaso. Ya no buscas una vida perfecta, buscas una vida sostenible. Pagar lo importante, cuidar a los tuyos, trabajar con orgullo y descansar sin culpa. Esa es la victoria. No tener que fingir que eres rico, poder vivir sin miedo constante, poder mirar a la persona que eras y decirle, no estabas exagerando, solo necesitabas un plan, paciencia y el valor de empezar pequeño. Y ahora vuelves al presente, vuelves a tu habitación, a tu trabajo actual, a tu cuenta de hoy, a las dudas que quizás siguen ahí. Puede que este lunes tranquilo todavía te parezca lejano. Está bien, no necesitas llegar a él hoy, solo necesitas hacer algo que la versión futura de ti pueda recordar. Abrir esa hoja y mirar tus gastos sin castigarte. Mandar ese mensaje. Terminar una lección. Separar una cantidad pequeña para tu colchón. Escribir problemas que podrías resolver mejor. No tienes que hacerlo todo. Tienes que dejar de abandonar tu propio futuro cada vez que aparece una incomodidad. Porque ese lunes no se construye con una decisión perfecta. Se construye con decisiones repetidas. Una hora bien usada, un no a tiempo, una habilidad más y una promesa pequeña que cumples contigo aunque nadie te vea. No te estoy diciendo que el camino será fácil. Te estoy diciendo que puede valer la pena. No porque vayas a tener una vida sin problemas. Porque puedes construir una vida donde los problemas ya no tengan el poder de decidir todo por ti. Y después de este viaje al futuro, quédate con una imagen. No la de una mansión. No la de un coche que impresione a desconocidos. Quédate con un lunes tranquilo. Café caliente, una compra sin miedo, una mesa donde invitas sin mirar el precio y un trabajo elegido, no solo urgente. Eso es por lo que estás luchando. Por tener más presencia con tu familia. Más control sobre tu tiempo, más paz cuando se rompe algo, más opciones cuando una puerta se cierra. No tienes que esperar a sentirte preparado para empezar a construirlo. Empieza con lo que tienes. Aprende lo que puedas. Cuida tu energía. Construye valor. Sé constante durante el tiempo suficiente para que las decisiones pequeñas empiecen a reconocerse entre sí. Y si un día dudas de por qué estás haciendo el esfuerzo, vuelve a este lunes. Vuelve a esa versión de ti que abre los ojos sin miedo. No está esperando que seas perfecto. Está esperando que no te rindas hoy. Si este viaje al futuro te recordó por qué quieres cambiar tu vida, suscríbete a Dinero Sin Filtro. Aquí hablamos de dinero, sí, pero sobre todo de construir una vida con más elección, tranquilidad y tiempo para lo que importa. Para entender por qué ese futuro necesita algo más que trabajar muchas horas, mira este video sobre la trampa del trabajo duro. Si sostienes el esfuerzo, aprendes de lo que no funciona y sigues creando valor. Es muy probable que llegue un día en que veas resultados que hoy parecen lejanos. Pero cada decisión consciente es una forma de decirle a ese futuro, voy de camino.